the shadow to my light. Did you feel us? Another star. You fade. Buenas tardes, licenciada Magdalena Cummins, estimados compañeros profesores. Bienvenidos a un capítulo más sobre la historia de la educación en Guatemala. Hoy, desde este emblemático edificio de la Ciudad Monumento Colonial de América, vamos a hablar un poquito más sobre la educación en la época colonial. Como ustedes saben, la época colonial duró aproximadamente 300 años, desde 1524 a 1821. En ese entonces, la prioridad del pueblo invasor fue la explotación de los recursos de nuestra tierra, la colonización y la conquista. La educación quedó relegada a un segundo plano durante mucho tiempo de la época colonial. La Iglesia Católica tuvo un papel muy importante para la educación. Por eso es que en 1530, don Pedro de Alvarado viene acompañado del obispo Francisco Marroquín, quien es el pionero en empezar a fundar escuelas para niñas criollas y otro para niñas mestizas. Este primer paso se fue dando gracias al apoyo de la Iglesia Católica, en donde una de las cosas más importantes para ellos era, por ejemplo, desarrollar las artes, las letras y sobre todo el estudio del catecismo. Ya para los años siguientes aparecieron, por ejemplo, las congregaciones de los mercedarios, los franciscanos, los jesuitas, que ya empezaron a ser parte de la educación en la época colonial. Hasta 1676 es cuando se aprobó el estatuto para la fundación de la primera universidad en Centroamérica, la Universidad de San Carlos de Guatemala. Hay que recordar que la Universidad de San Carlos de Guatemala fue la cuarta universidad en Hispanoamérica, luego de la Universidad de República Dominicana, luego vino la de México, la de Lima, Perú, y finalmente la nuestra. Recordemos que los primeros cursos que se impartieron aquí en la universidad fueron de medicina, de leyes, de filosofía, y también un dato bien interesante es que la primera lengua que se aprendió o que se enseñó, lengua guatemalteca, fue el cachiquel. El día de hoy les voy a hablar sobre la fundación de algunas instituciones educativas en la época colonial. La educación en el periodo colonial abarca casi 300 años, desde que los colonizadores invadieron América y vinieron a despojar a los mayas de todos sus bienes. Además, vinieron a dos cosas muy importantes. La primera era la evangelización y la segunda, la castellanización. La Universidad de San Carlos de Guatemala fue creada el 31 de enero de 1675 por la necesidad de dotar de educación a toda la juventud en Guatemala. El obispo Francisco Marroquín envió una carta al rey de España en 1548, solicitándole profesores de Salamanca y de la Universidad de Alcalá para poder venir a dar clases a esta universidad. En 1780, la Universidad de San Carlos de Guatemala se gradúa el primer doctor, José Felipe Flores. Por ello se le denomina a él el padre de la medicina por ser el primer egresado de esta universidad. Me encuentro frente al Colegio Santo Tomás de Aquino, el cual fue fundado por el obispo Francisco Marroquín. Otra institución educativa creada en la época de la colonia fue la Compañía de Jesús, hoy conocida como la Cooperativa Española. La Compañía de Jesús pertenecía a la Orden de los Jesuitas, fundada por San Ignacio de Loyola en 1534. Su propósito era recuperar el poder espiritual
del clero, predicar, confesar y dedicarse a la educación. Estos centros eran sin duda alguna defensores de los indígenas. La iniciación de la educación secundaria. La educación de los mayas predominaba en la religión y en la agricultura. La educación de los mayas tenía las siguientes características. Se desarrollaban de forma paralela en adelanto de la producción y también de la religión. Las habilidades y destrezas se desarrollaban dentro de la cultura y de oficios domésticos. No existía un sistema educativo para los mayas y la educación estaba indudablemente en mano de la clase dominante, en forma particular, y los sacerdotes. Los hijos de los mayores defendían y cuidaban a los pequeños, y a ellos se les enseñaban a limpiar viviendas y a otros oficios. El primer obispo de Guatemala, el padre Marroquín, recibió la valiosa colaboración de fraile Bartolomé de las Casas, quien fue uno de los benefactores y protectores de los indios que acompañaban a varios frailes a dar una educación en música, a saber leer y saber escribir. Marroquín, en su obra más célebre, La primera escuela para niños o Escuela de las primeras letras en la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala, el número de alumnos y alumnas fue muy numerosa, ya que hasta la segunda mitad del siglo XVII no existió otra escuela de ese tipo que pudiera recibir a niños y niñas pobres. La educación colonial durante el siglo XVI fue un carácter profundamente religioso y se desarrolló por medio de conventos y monasterios. La idea etnocéntrica de los colonizadores era hacer creer a los indígenas que la cultura hispana era la mejor, pura, dominante, civilizada, cristiana y positiva. Buen día, compañeros. Yo les voy a hablar acerca de la firma del Acta de Independencia en Guatemala. En marzo de 1821, el brigadier Gabino Gaínza llega a Guatemala procedente de Chile y asume temporalmente el mandato del país. Ese mismo año en México se proclama como imperio independiente liderado por Agustín de Iturbide, implementando el Plan de Iguala. Este plan es el plan de independencia septentrional, por lo que muchos temían en una guerra civil. Guatemala ganó su independencia de España sin sufrir las guerras que devastaron gran parte de América Latina. El 14 de septiembre de 1821, el brigadier Gaínza convoca precipitadamente a una reunión. La siguiente mañana, que es el 15 de septiembre de 1821, los representantes del gobierno, municipalidades, iglesia, Universidad de San Carlos, el Consejo de Comercio, la Junta Legal y otros grupos fueron invitados a reunirse a las 8 de la mañana en el Palacio Nacional, ahora ubicado en el Parque Centenario de la zona 1 de la capital. Aprobaron la declaración de independencia por 23 votos a favor y 7 en contra. Los oficiales liberales también realizaron cambios importantes en los sistemas educativos, propiciando la inmigración extranjera, introduciendo los juicios con jurado y otras innovaciones judiciales que reemplazaron las prácticas legales españolas tradicionales. La independencia y sus efectos. La independencia fue la revolución inspiradora liberal donde se aspiraba el régimen absolutista por la monarquía española. Es un modelo de régimen que se caracteriza a las sociedades. Las comunidades o pueblos indígenas fueron el comienzo del régimen colonial, donde forzaban a los indígenas. Los caciques, cabildos y corregidores daban el origen a nuevas identidades, donde los funcionarios defendían los derechos de las comunidades indígenas. La independencia aparece porque entre sus opresores buscaban a los criollos de la monarquía penalista, donde tenían el argumento de igualdad. Estos defensores tenían la fuerza, el combate para respaldarse por alimentos. Los realistas y los penalistas fueron los defensores de la monarquía española en la independencia.
concepciones pedagógicas del momento independiente. La diferencia entre la historia de la educación y la pedagogía radica en que la educación apareció como una acción espontánea y natural, surgiendo después el carácter intencional y sistemático que le da la pedagogía a la educación. Prácticamente la pedagogía surge en la escena educativa mediante la aplicación de métodos y técnicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hoy vamos a hablar acerca de la educación del gobierno con Salvador Rafael Carrera. Rafael Carrera tuvo un periodo de tiempo entre 1844 y 1847. Acá se fundó la República de Guatemala, el 21 de marzo de 1847. Hablamos acerca de un país que se dirigía a través de acciones militares tendientes a los estados altos y las nuevas naciones de Guatemala. También podemos mencionar que acá en Guatemala fue muy importante ejercer su presidencia y posteriormente, en 1854, se nombró el presidente Vitalino y falleció un Viernes Santo, el 14 de abril de 1865, por cáncer de estómago. Hoy les voy a contar que durante este gobierno tuvo que ver mucho la iglesia. ¿Y por qué se preguntarán? Pues la educación durante este mandato, que fue la ley del pavo, la cual se estableció una educación que sería conforme a la doctrina católica, la educación duró durante 30 años durante este gobierno conservador. Estuvo a cargo de la indudable gobernación del ministerio y los ministros interiores, así como los negocios, los eclesiásticos y la instrucción pública. Por eso es importante la iglesia. Hoy les quiero contar cómo ha avanzado Guatemala y para eso les voy a relatar algunos hechos importantes que ocurrieron durante el periodo de la colonia. Uno de los acontecimientos más importantes fue lo que ocurrió en la esclavitud. ¿Qué fue lo que hicieron y cómo fue que empezó la educación a través de la esclavitud? Pues déjenme contarles que el comercio fue una de las partes importantes durante este periodo. Acá trajeron las bellas artes, la literatura y mucho tiempo estuvieron trabajando con ello y por eso se volvió una de las situaciones más importantes que tenemos ahora en Guatemala. Guatemala ha ido evolucionando, no solo en su historia, sino que también en su educación. El 15 de septiembre de 1821, los próceres de la independencia lograron firmar la Acta Soberana de Guatemala, conocida como el Acta de Independencia, lo cual vino a cambiar y a revolucionar